Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y en ese nombre que es sobre todo nombre les decimos bienvenidos. Amén. Quiero invitarles a que comparta conmigo la lectura de la palabra del Señor. Por favor, en el libro de Isaías, profeta Isaías, en el capítulo número 28, Isaías en el capítulo número 28, vamos a leer los versículos 14, 15 y 16. Amén. Isaías 28, 14, 15 y 16. Leo en el nombre del Señor. Por tanto, dice: varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, versículo 16, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Amigos, hermanos, de gran interés examinar este texto del profeta Isaías, porque claramente revela, el Espíritu de Dios nos revela un par de cosas que son determinantes en el cumplimiento profético cuando Jesucristo el Señor es manifestado. Lo primero es lo que está dicho, o a quienes está dicho el mensaje, a quienes está dirigida la palabra del Señor. Si usted observa conmigo los versículos 14 y 15, va a decir, por tanto, varones burladores, dice que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. Está hablando a los que ejercen autoridad, a los que ejercen gobierno sobre el pueblo de Israel. De ellos y a ellos se está refiriendo. ¿Y cuál es el punto? ¿Cuál es el llamado de atención? Versículo 15. Dice: por cuanto habéis dicho, el pensamiento que había en la mente, en el alma de aquellos que gobernaban al pueblo de Israel desde Jerusalén. Entiéndase el gobierno político, no hay duda, pero también el gobierno religioso. Israel era un pueblo que tenía una enorme ascendencia religiosa, de principios, de valores, de mandamientos que Dios, el Señor, les había dado. El apóstol Pablo va a escribir a los romanos y va a decir: bueno, ¿qué tiene de más, ¿no?, el pueblo de Israel que otro pueblo? Y la respuesta es: bueno, dice, es que ocurre que ellos son los que tuvieron los patriarcas. A ellos les fue dado los patriarcas. A ellos les fue dado la ley. A ellos les fue dado la profecía. A ellos, a través de ellos y por causa de este pueblo, finalmente, dirá Pablo, vino el Cristo de Dios. O sea, no era cualquier pueblo. Y el gobierno más fuerte, el que debía administrar la gracia de Dios, era el gobierno
espiritual o el gobierno religioso. Sin embargo, lo que Dios les dice en el verso 15 aquí de Isaías 28, dice: por cuanto habéis dicho a los que gobiernan, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Usted recordará que dice Pablo a los romanos, ¿no? Que la paga del pecado es... Ese es el punto. Entonces tenemos pacto con el pecado. Eso es lo que están diciendo. Tenemos libertad de acción. Podemos hacer cualquier cosa. Tenemos hecho compromiso con la muerte o con el pecado que provoca la muerte. Eso han dicho. Pacto tenemos hecho con la muerte. E hicimos convenio con el Seol, el lugar de los muertos. Entonces decían ellos, cuando pase el turbión del azote, o sea, cuando Dios quiera aplicarnos alguna disciplina, dice, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Entonces, contra esta forma de gobierno tan inestable, contra esta forma de gobierno sin autoridad, sin principios, sin valores, el Señor les va a decir, yo pongo entonces en Sión, en la ciudad de Dios, en la ciudad del gran rey, yo pongo en Sión, dice, yo he puesto en Sión un fundamento, una piedra que tiene cualidades, características, una piedra probada, una piedra angular, una piedra preciosa, de cimiento estable. Y el que creyere, dice, no se apresure, no tiene que correr, no necesita huir, no tiene que andar nervioso, no, porque la profecía va a decir que el que en él creyere no será avergonzado. Claramente en esta palabra de Dios, el Señor liga lo del gobierno con el establecimiento de una gran piedra como fundamento de la edificación de la casa, la verdadera casa de Dios. El apóstol Pedro, junto a Juan, en el capítulo 4 de Hechos, hermanos, Hechos capítulo 4, dice la Escritura, lo vamos a leer ahora, que Pedro estaba absolutamente lleno del Espíritu Santo del Señor. Lleno del Espíritu Santo del Señor. Hechos capítulo 4, versículo... a partir del verso 5, por favor. Para que todos compartamos el contenido de lo que vamos a leer, debo decirles que el capítulo 3 y el 4 es una sola narración acerca de un hombre tullido, ¿no? Un hombre tirado en el suelo, un hombre, dice, cojo de nacimiento, imposibilitado de ponerse sobre sus extremidades. Pedro y Juan van al templo, tratan con él, le dicen que en el nombre de Jesucristo es sanado allí, el hombre cree, lo ayudan, se pone en pie, empieza a saltar y a glorificar a Dios. Eso provoca que la gente se reúne, Pedro y Juan empiezan a predicar a Cristo el Señor, empiezan a predicar el nombre de Jesucristo a las gentes en el capítulo 3, a partir del versículo 14, 15, 16. Puntualmente, Pedro le va a decir, ustedes mataron al santo de Dios, ustedes mataron al justo, pero luego le va a decir, pero entendemos, ustedes lo hicieron por desconocimiento, ustedes no sabían. Entonces, ¿qué le decimos? Bueno, arrepentíos. Arrepiéntanse, conviértanse al Señor para que sean borrados, dice, vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Era lo que predicaba Pedro y Juan a las gentes que se habían reunido allí con ellos. Sin embargo,
Vienen las autoridades religiosas de la época, acompañados por los alguaciles, los toman preso por estar predicando. Dice que ya era tarde ese día, lo meten a la cárcel y los dejan encarcelados hasta el día siguiente. El día siguiente, acompáñenme en el capítulo 4, verso 5, por favor. Capítulo 4, verso 5. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén. Aquí está, ¿ve? Compare por favor esto con lo que leímos en Isaías 28. Los que gobiernan, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. Para ellos era la palabra. Mire lo que pasa aquí. Verso 5. Aconteció el día siguiente, Hechos capítulo 4, verso 5, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniendo a Pedro y Juan en medio, crearon un círculo de autoridades, crearon un círculo de los que gobernaban, crearon un círculo de los que presidían, los ponen en el centro y les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, versículo 8, lleno del Espíritu Santo, les dijo, pequeño paréntesis. ¿Por qué es tan interesante la forma en que está presentado el versículo 8? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque el Señor les había dicho, allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, como respuesta de Dios a la preocupación de los apóstoles, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Y el Señor le dice, no les toca a ustedes conocer ni los tiempos ni las sazones. Pero le dice, pero recibiréis poder. Ahí está, ¿ve? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro, Juan, habían pasado ya por la experiencia del Pentecostés, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Ya habían vivido aquella hermosa experiencia. Tenían convicciones de que ellos abrían su boca y el Espíritu de Dios la llenaba de una palabra de bendición. Ya no había temor en su vida. Este Pedro, que físicamente era como igual que hace 10, 15, 20 días atrás, este Pedro no es el mismo. Hablo de la fortaleza de su alma, la fortaleza de su carácter. Este Pedro no es el mismo que hacía sobre un mes atrás estaba en un patio allí en la casa de Pilato calentándose mientras Jesucristo era acusado en las salas interiores. Y una muchacha le dice, tú eres de los mismos. Y después otra le dice, tú te pareces a ellos. Y otro le dice, yo a este le vi que andaba con ellos. Y Pedro 3 veces niega al maestro. Este Pedro, lleno del Espíritu Santo, ahí está, ¿ve? Lleno del Espíritu Santo, les dice, no a las gentes a los cuales el día de ayer les había predicado y les había dicho, ustedes han dado muerte al autor de la vida, ustedes negaron al santo de Dios. Pero dice Pedro, ustedes lo hicieron por desconocimiento, está bien. Entonces arrepiéntanse, entreguen su vida al Señor y le van a ser perdonados los pecados y vendrán días nuevos, días de refrigerio, dice. Ahora está frente a las autoridades. Entonces, ¿qué dice Pedro? En el versículo 8, lleno del Espíritu Santo, le dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, dice,
sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, aleluya, este hombre está en vuestra presencia sano. Y mire cómo sigue, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos creer y ser salvos. Lo que Dios había dicho a través del profeta Isaías en el capítulo 28 es que Él iba a levantar a uno, que se iba a constituir en una gran piedra, en una gran roca, sobre claramente esa roca edificaría. Capítulo 16 de Mateo. El Señor Jesucristo le pregunta a los discípulos: ¿qué opinan ustedes de mí? Y Simón Pedro, este mismo Simón Pedro, él le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: Simón, hijo de Jonás, bienaventurado, lleno de bendición, lo que acabas de decir no te lo ha revelado sangre ni carne, sino directamente mi Padre que está en los cielos. Yo te voy a decir, le dice el Señor, que tú eres Pedro, eres una piedra, pero sobre esta roca, sobre esta petra, no, en el griego, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice, las puertas del Hades, no, la puerta de los muertos no prevalecerán contra el edificio, contra la construcción, contra la casa que se levantará sobre esta roca. Los judíos, las autoridades, los religiosos habían dicho: tenemos pacto con la muerte. Jesucristo dice: oh muerte, aleluya, yo seré tu muerte. El Dios de la vida no hace pacto con la muerte. El Dios de la luz no hace pacto con las tinieblas. El Dios eterno, el todopoderoso, lo que hace es poner una gran roca para que sobre dicha roca entonces se levante, se construya la gran casa de Dios. Y sobre esa casa de Dios no se admite ninguna forma de gobierno que no sea el gobierno que el Padre ha determinado. Salmo número 110, versículo 1, va a decir: dijo el Señor a mi Señor, o dijo Jehová a su bendito Hijo: he aquí, siéntate, le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga los enemigos por estrado, ponga tus enemigos debajo de tus pies. Es un siéntate para gobernar. Efesios capítulo 1 va a decir que el Padre con poder, aleluya, levantó a Jesús de entre los muertos, y al levantarlo lo pone sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, también en los tiempos venideros. Dice que habiendo sujetado todas las cosas bajo sus pies, finalmente lo da por cabeza, amén, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amigo y hermano, no tienes que hacer pacto con la muerte. No tienes que aceptar la muerte como una cosa normal en tu vida. No tienes por qué permitir confiar en que cuando llegue al sepulcro o cuando llegue al lugar de los muertos, entonces voy a estar protegido. ¿Por qué aceptar vivir en la muerte si puedes vivir en la vida del bendito Hijo de Dios? He aquí, dijo el Señor, yo he venido para darles vida y vida en gran abundancia. Porque yo soy, Juan 14, porque yo soy el camino y la verdad y la vida.
Amigo, hermano, este es el tiempo que debes venir al Señor. Este es el tiempo que debes reconocer que si el Señor utilizó a Isaías, entre otros, para profetizar la venida del bendito Hijo de Dios, bueno, es porque Dios estaba preparando a este Salvador y a este Señor para que tú y yo en Él seamos bendecidos. El Señor te espera porque el Señor te ama. Que Dios, el Señor, te bendiga. Amén.